Está la cita proyectada, así que puede buscarla, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 20. Vamos a orar y pedirle al Señor que tome la dirección de este tiempo de estudio bíblico. Cierra sus ojitos, por favor, para que oremos. Señor, te agradecemos una vez más por esta hermosa instancia en la cual tú nos permites reunirnos y clamar a tu nombre. Gracias, Padre, porque sabemos que nuestras oraciones no son llevadas por el viento, sino que suben directamente a tu presencia, y te agradecemos por eso, Señor. Porque no hay ninguna oración de tu pueblo que tú no escuches, no hay ninguna oración que tú no respondas. Estamos muy agradecidos, Señor, de tu amor, de tu cercanía, de tu presencia en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, por ser amoroso y bondadoso con nosotros. Ponemos delante de ti este tiempo de estudio bíblico. Queremos pedirte, Señor, que te glorifiques. Queremos pedirte, Padre, que hables a nuestras vidas, que hables a tu iglesia, Señor, así como ya hablaste a mi vida a través de la preparación de este mensaje. Te alabo, Padre, y te bendigo y te exalto porque tú eres bondadoso y eres digno, Señor, de toda adoración y eres digno de toda alabanza. Bendecimos tu nombre, Padre, y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Toda nuestra enseñanza bíblica, amados hermanos, todo lo que creemos, todo lo que enseñamos, todo lo que sabemos respecto a Dios, todo nuestro conocimiento bíblico reposa sobre los 5 primeros libros de la Biblia. Todo lo que nosotros sabemos acerca de Dios y todo lo que la Biblia expone acerca de Dios, acerca de la vida, acerca de la muerte, toda enseñanza está descansando, la enseñanza bíblica reposa sobre los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Entonces, esos 5 primeros libros abren toda la revelación de Dios. Vamos a mantener esa idea y ese concepto en la mente para entender lo que les voy a decir ahora mismo. Estamos estudiando la carta del apóstol Pedro. Cuando nosotros leemos el primer capítulo de la carta, inmediatamente captamos y entendemos cuál es el énfasis y cuál es el propósito del apóstol Pedro para escribir esta primera carta. El apóstol Pedro habla de 3, vamos a llamarlo así, 3 esferas de tiempo y lugar diferentes. El apóstol Pedro, en su primer capítulo de la carta, habla de la esfera celestial antes de la fundación del mundo. Y el apóstol Pedro dice cosas como que fuimos elegidos según la presencia de Dios. Dice que antes de la fundación del mundo, el Señor Jesucristo fue preparado para ser entregado en sacrificio. Antes de la fundación del mundo, el Señor nos amó, nos escogió, nos apartó. Eso antes de la fundación del mundo. El apóstol Pedro también se enfoca en el tiempo presente que estamos viviendo nosotros ahora. Y se refiere a este tiempo como los postreros tiempos. Estamos viviendo los postreros tiempos no porque el nuevo orden mundial esté a punto de establecerse. No porque el microchip ya esté siendo usado por muchas personas en muchos países. No necesariamente estamos en los postreros tiempos porque el 11 de septiembre del 2001 cayeron las Torres Gemelas. Estamos en los postreros tiempos desde el momento en el cual el Señor Jesucristo nació de la Virgen María. El Señor Jesucristo se encarnó, nació de la Virgen. Desde ese momento en adelante estamos en los postreros tiempos. Entonces el apóstol Pedro habla del tiempo antes de la fundación del mundo, del tiempo presente y del tiempo futuro. Y el apóstol Pedro dice que hay una esperanza reservada para nosotros, esa bendita bendición, esa salvación va a ser manifestada cuando estemos con el Señor en el cielo. Vamos a disfrutar para siempre de la plenitud de Dios
y vamos a tener siempre comunión con Él. ¿Cuál es el mensaje que el apóstol Pedro da a los cristianos que estamos viviendo? Porque nos incluimos a los cristianos que están en la dispersión, a los cuales se dirige Pedro. ¿Cuál es el mensaje de Pedro para los cristianos? El mensaje es el siguiente: pongan su mirada en Cristo. No miren las circunstancias presentes, no miren el sufrimiento que están pasando ahora. No se dejen mover por el sufrimiento que están pasando producto de la persecución. Pongan su mirada en Cristo. Pongan su mirada adelante. No piensen en el sufrimiento actual. Piensen en la gloria de Dios y en que vamos a estar para siempre con Él. La carta del apóstol Pedro es una carta que nos llena de esperanza, que nos llena de gozo. Recuerdo en una de las ocasiones que con mi esposa visitamos a nuestro hermano Luis y a nuestra hermana Gladys. El hermano Luis presentó algunas dudas, quería compartir con nosotros, quería conversar, y fuimos a 1 de Pedro capítulo 1. Y esta carta produce un gozo en nosotros, cuando entendemos de lo que está hablando. Entonces esta es una carta de esperanza, es una carta de gozo, pero también es una carta que nos pone pautas de conducta. Porque el apóstol Pedro no solamente nos dice pongan su mirada en Cristo y piensen en el futuro, también nos dice hay un mandamiento que deben cumplir en el presente. Y precisamente ese mandamiento al cual se refiere el apóstol Pedro está en uno de los 5 primeros libros de la Biblia, en el libro de Levítico, capítulo 19. Versículo 2, se lo voy a leer para que usted capte cuál es el mandamiento antiguo que el apóstol Pedro toma y aplica a la iglesia. Dice: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y vemos aquí la capacidad o el grado excelente que tiene el apóstol Pedro como predicador o como escritor. Porque toma un mandamiento que fue dado a la nación de Israel, a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Toma ese mandamiento y lo aplica a la iglesia, a aquellos que han sido hechos cercanos a Dios, a los cristianos del primer siglo y obviamente también a nosotros. Voy a dar lectura a la cita que les mencioné, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 20. Dice así la palabra del Señor tu Dios. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El pasaje nos está hablando de el mandato de Dios a los peregrinos en este mundo.
Y les hablaba, amados hermanos, de la excelente capacidad de predicación que tenía el apóstol Pedro, porque precisamente tuvo un mandato, como les mencionaba, que fue dado a la nación de Israel, pero él lo presenta a la iglesia no como un mandato, lo presenta como un ruego de parte de un pastor a su iglesia. El primer versículo, el versículo 11, que fue el que leímos, dice: amado, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este versículo es casi idéntico a Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué digo que es casi idéntico? Porque ambos versículos contienen dos elementos que son iguales. Primero, el ruego de un apóstol. Hoy en día hay iglesias que tienen apóstoles como la autoridad. Ahí viene el apóstol. Pero aquí el apóstol está siendo alguien que ruega a la iglesia, no alguien que manda a la iglesia. Es alguien que ruega. Entonces el versículo tiene este elemento que es un ruego, un clamor de parte del apóstol a la grey, a la comunidad cristiana. Tiene un ruego y tiene un llamado. ¿Un llamado a qué? Un llamado a ser santo. Mientras que Pablo dice: presenten sus cuerpos, Pedro está diciendo: absténganse de los deseos que moran en sus cuerpos. ¿De qué se trata esto? El apóstol Pedro está haciendo un llamado a la santidad, un llamado a apartarse del pecado y vivir para Dios. Intelectualmente sabemos que ser santo es ser apartado del pecado, a la vez que se es apartado para Dios. Pero aquí el apóstol Pedro no se toma el tiempo de explicar qué es teológicamente la santidad, sino que lo explica haciendo un llamado doble. Noten lo que dice el texto: yo os ruego que os abstengáis, o sea, que eviten, que no tomen para sí, que no suplan a los deseos carnales que moran en vosotros y que batallan contra el alma. El apóstol Pablo habló claramente de esto y escribió lo siguiente: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, dijo Pablo, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo, en nuestra carne, en nuestra humanidad, hay un deseo ferviente por pecar. Esa es la razón por la cual usted tiene pensamientos que no sabe de dónde vienen. Esa es la razón por la cual usted y yo tenemos deseos que de repente decimos: Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué tengo este sentir tan pecaminoso en mi carne? Y nosotros decimos que el Señor reprenda al diablo que me está metiendo estos pensamientos. Pero el apóstol Pablo nos dice: no le eches tanta culpa al diablo, porque esos malos deseos están en tu carne, en tu naturaleza caída. Esos deseos pecaminosos se oponen a la voluntad de Dios. Por eso Pedro hace un llamado doble, y el primer aspecto es ese: absténganse de esos deseos carnales que batallan contra la vida piadosa, contra la voluntad de Dios, contra el crecimiento espiritual al cual Dios los ha llamado a ustedes. Entonces Pedro nos hace este llamado: absténganse de los deseos carnales. Pero no solamente nos dice que nos abstengamos, añade otro elemento. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir. Cuando usted se propone, muchas gracias,
Cuando usted se propone hacer algún tipo de dieta, cuando usted se propone bajar de peso, bajar algunas libras, algunos kilos, usted no solamente se propone dejar de comer ciertas cosas, tiene que hacerlo, pero usted no solamente se propone lo siguiente: desde hoy en adelante se acabaron las sopaipillas en el carrito que estaba en el metro, se acabaron los completos, se acabaron los as, los churrascos, los chacareros, las empanadas, las chaparritas y todos los alimentos que están dentro de su dieta. No solamente usted dice eso, ahora viene el 18. Pero usted no solamente dice voy a abstenerme de todos estos alimentos. Usted dice voy a abstenerme, pero voy a comenzar a tomar más agua. Voy a empezar a caminar más. Como le decía a los jóvenes el día domingo, voy a empezar a bajarme un par de paraderos antes en la micro para caminar un poquito más antes de llegar a la casa. Entonces, no solamente usted se abstiene de ciertas cosas, sino que usted comienza a hacer otras que antes no estaba haciendo. Y esta negación y estas nuevas acciones producen un crecimiento y un avance en el propósito que usted tiene. Y precisamente eso es la santificación. Eso es crecer en santidad y ser más santos. Nos abstenemos de los deseos carnales, manteniendo buena nuestra manera de vivir. Nos negamos al pecado para crecer en conformidad de la voluntad del Señor. Según a los Corintios capítulo 7 versículo 1 dice lo siguiente, lo voy a leer yo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Me niego a ciertas cosas mientras que avanzo en lo que a Dios le agrada. Ese es el mandamiento a modo de ruego que Pedro comparte con la iglesia, pero nos da una advertencia. Cuando ustedes lleven una vida que agrada a Dios, va a haber gente que va a empezar a hablar de ustedes. Va a haber gente que va a empezar a murmurar de ustedes y que va a decir cosas feas, cosas hirientes, pero tienen que aguantar. Porque ustedes, llevando una vida íntegra delante de Dios, va a llegar el momento en el cual se van a manifestar sus buenas obras y esas personas van a guardar silencio. Y van a tener que bajar cabeza cuando se ha revelado que estaban equivocados en lo que estaban diciendo. El apóstol Pedro no es el primero que hace alusión a este acto, a este hecho que sabemos que va a suceder. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo mismo lo dijo. Mateo capítulo 5, versículos 11, 12 y 16 dice lo siguiente. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo está hablando. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué gran virtud es sufrir lo que sufrió un profeta de Dios. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice esto? Porque Dios se agrada de que usted y yo mantengamos nuestra vida santa aún en medio de las calumnias del mundo. Eso da la gloria a Dios. Eso reconoce que Dios es justo y que Dios es fiel. Por eso llevamos una vida santa. Por eso llevamos una vida íntegra, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿qué importa lo que diga el resto? Ahora es hermoso que muchos siglos antes, casi 10 siglos, Salomón también nos habló un poquito de esto. Y nos da algunos consejos para sobrellevar la situación. Tal vez usted está un poco angustiado, un poco afligido, porque en su trabajo, o sus vecinos, o sus familiares, están hablando cosas que no son ciertas de usted. Mire lo que dice Salomón. He visto asimismo que todo trabajo y toda
excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Toda excelencia de obras despierta la envidia. Eso es una ley natural en el ser humano, porque el ser humano es envidioso por naturaleza. Pero continúa diciendo Salomón, capítulo 7, versículo 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Aquí tiene un consejo práctico. No se involucre en todas las conversaciones que hay en su oficina, en su trabajo, en su casa, en su barrio, porque lo más probable es que vaya a escuchar algún comentario que se esté diciendo de usted. Así que absténgase. Absténgase de prestar oído a todas las conversaciones que hay. Bien. Entonces, el apóstol Pedro toma este mandato de ser santos y lo aplica a la iglesia a modo de ruego. Pero no solamente lo aplica a la iglesia a modo de ruego, sino que toma el mandamiento, y así como hacen los predicadores hasta el día de hoy, toma el mandato y empieza a dar ejemplos de cómo los cristianos tienen que vivir en base a este mandato. O sea, el punto 1 fue el ruego, el mandato de Dios expresado como un ruego. El segundo punto es el mandato de Dios aplicado en la vida cristiana. Y aquí hay dos puntos principalmente que nos presenta Pedro. El primer punto es el motivo o la razón para ser santos. ¿Cuál es el motivo, la razón que mueve nuestros corazones para mantener buena nuestra manera de vivir? Alguno podrá decir, bueno, aquello que a mí me motiva a llevar una vida íntegra es mi amor por mi prójimo. Es un buen motivo, pero es un motivo equivocado. Porque nuestro amor por otros falla. Nuestro amor es imperfecto. Y nuestro corazón es engañoso. Hay veces en las cuales amamos mucho a los incrédulos. Y queremos amarles con todo nuestro corazón y compartirles el evangelio y tener mucha misericordia con ellos. Pero hay veces en las cuales ellos no responden como debieran y nuestro amor por ellos falla. Entonces no es una buena base nuestro amor por nuestro prójimo para llevar una vida santa. Tampoco es una buena razón o un buen motivo el amor que tenemos por nosotros mismos, porque sería idolatría. Apóstol Pedro, ¿cuál es la razón y cuál es el motivo para llevar una vida íntegra y una buena manera de vivir entre los gentiles? La respuesta del apóstol Pedro está en el versículo 13. Por causa del Señor. Lo he dicho en ocasiones anteriores y quiero repetir el concepto. La vida cristiana no se trata del cristiano, se trata de Cristo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, sea de hecho o sea de palabra, todo lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Todo es de Él, por Él y para Él. Por eso mantenemos o procuramos mantener una buena manera de vivir entre los gentiles. Entonces el apóstol Pedro toma el mandato y lo aplica y dice, esta es la forma en la cual ustedes tienen que reflejar la santidad de Dios. Primero, reflejen la santidad de Dios en la sujeción y el sometimiento. Esta es una aplicación radical que está haciendo el apóstol Pedro. Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, el Señor nos libera de las ataduras del pecado, nos libera de las ataduras de Satanás, nos libera de los vicios, nos libera de las costumbres pecaminosas, nos libera de las consecuencias de nuestros pecados, nos hace libres. Hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Entonces algunos confunden los conceptos y dicen, ahora que soy libre no tengo que someterme a nadie. Cuando estuve trabajando hace un par de años atrás, 2 o 3 años, en una oficina de arquitectura, llegó un ingeniero, no era un ingeniero, era un inspector de obra. Y él llegó y nos conoció a mi compañera y a mí, que los dos cristianos, conversaba con nosotros, y él dijo, ustedes son diferentes a los evangélicos que yo conocí en obra. ¿Por qué? Le preguntamos.
Bueno, porque había un evangélico que tenía que estar a las 9 en la obra y llegaba a las 10. Y un día yo le pregunté, ¿por qué tú llegas siempre tarde? Y él, con una actitud de soberbia, dijo, a mí Dios me puso horarios. Entonces Dios me dijo que yo llegara a las 10. Y es necesario someterse a Dios antes que a los hombres. Entonces, este inspector técnico de obra blasfemó el nombre de Dios por causa de un inmaduro. Entonces el apóstol Pedro dice que tenemos que reflejar la santidad de Dios en la obediencia, la sujeción y el sometimiento. Primeramente habla a los que son libres y luego habla a los que son esclavos. A los que son libres le dice tienen que sujetarse al gobierno, tienen que sujetarse al rey, a los emperadores, a los gobernantes, a todo tipo de institución humana, sométanse. Y nosotros tenemos que vivir sujetos a la autoridad, nos guste o no nos guste. Hay una excepción que considerar y hay una situación, o más bien tenemos una situación en la cual no nos podemos sujetar a la autoridad, y es cuando la autoridad nos demanda transgredir directamente la palabra de Dios. Ahí no nos podemos sujetar. Si el gobierno nos prohíbe leer la Biblia, bueno, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el gobierno nos prohíbe predicar el Evangelio, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si el gobierno decide subir la tarifa de la tarjeta VIP a 820 pesos, 850, el Señor me hizo libre. Así que... No paso libre. Tenemos que sujetarnos a las autoridades, nos guste o no. Ahora piensen en esta situación, en que nosotros nos reímos un poquito porque es una situación bien cotidiana, sí, pero a veces bastante irritante, hay que decirlo. ¿Cómo habrá sido de chocante para los receptores originales de esta carta saber que tenían que sujetarse a las autoridades cuando estaban siendo perseguidos y asesinados por causa de su fe? Pero el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, nos dice: sométanse, sujétense, obedezcan a las autoridades. Eso le dice a los libres, a los esclavos. En este entonces, dudo que hayan habido siervos con vacaciones pagadas, con contrato fijo, con bonos por productividad, por bono por haber nacido su primogénito o su primogénita, como sea. Dudo que hayan habido esos beneficios. Porque habían personas que se vendían a sí mismas como esclavos cuando no podían pagar una deuda. Otros nacían siendo esclavos y permanecían esclavos toda su vida. Y Pedro les dice a ellos: esclavos, sométanse a sus amos. Y dice acá el 18: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Nosotros, o por lo menos yo, gracias al Señor, trabajo en una oficina hasta con aire acondicionado. Y a veces es difícil tratar con individuos que tienen una posición más alta y que son difíciles de soportar. A veces uno tiene que cerrar la boca y callar frente a diferentes situaciones. Y hay que aguantar presión. Es lo que hay que hacer. ¿Cuánto más en este contexto, amado Señor? Pero el Evangelio es radical. Así que no se asuste, porque la palabra de Dios está llena de estos mandamientos y estas exhortaciones a ser radicales en la vida cristiana. La santidad tiene que estar reflejada en la sujeción y en el sometimiento, y también tiene que estar reflejada en el buen obrar del cristiano. Porque fuimos salvos no por obras, pero fuimos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces tenemos que llevar una vida que honra a Dios. Dice aquí el texto que tenemos que temer a Dios, amar a la hermandad, honrar a todos y honrar al Rey. Dice,
la palabra de Dios. Tenemos hasta el momento entonces el mandato de Dios expresado como un ruego, el mandato de Dios aplicado a la vida cristiana, pero no queda aquí el mensaje. La obediencia a este mandato de Dios tiene un propósito, tiene una finalidad, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia, o sea, si alguno porque sabe que tiene que obedecer a Dios antes que seguir sus impulsos, sufre molestias, padeciendo injustamente. Esto, amados hermanos, es una virtud. A veces nos gusta reclamar nuestros derechos, entre comillas, cuando alguien nos pasa a llevar. Pero si yo me porto bien, pero si yo llego temprano, pero si yo soy un ejemplo y me hacen esto. Aquí la palabra del Señor dice que eso merece aprobación. Cuando llevamos una vida íntegra delante de Dios y padecemos molestias. Pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué mérito tiene estar sufriendo por causa de un error que cometí? Ninguno, es una consecuencia natural. Si yo peco, el Señor me va a disciplinar. Hace un tiempo atrás me habló un muchacho por internet, y yo hace años que no hablaba con este muchacho, y le pregunté: ¿cómo estás? ¿Qué ha sido de tu vida? Y él me dijo algo como esto: estoy mal. El Señor me quitó a mi familia, me quitó a mis padres, mi casa, a mis hermanos. Estoy sufriendo. ¿En serio? Sí, pero cuéntame la situación. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que conocí a una chica y a mi familia no le gustaba, y yo me fui a vivir con ella, y mi familia no estuvo de acuerdo, entonces ya no estoy viendo más a mis padres, ni a mis hermanos, y estoy sufriendo porque estoy lejos de ellos, y ellos están enojados conmigo. Yo le dije: entonces el Señor no te los quitó. Tú te buscaste esa situación. No tienes nada que decir en contra del Señor. Estás recibiendo las consecuencias obvias a tus actos. Ni siquiera el castigo, las consecuencias obvias a tus actos. Entonces, ¿qué mérito tiene estar sufriendo por causa de las decisiones que tomamos nosotros? Ningún mérito. Pero ¿qué sí es digno de reconocimiento? Sufrir molestias, padecer, tomar nuestra cruz, ir a la muerte por causa de Cristo, por causa de ser santos, porque Dios es santo. Eso sí es aprobado por Dios. ¿Qué nos interesa más? ¿Que nos reconozca la gente o que nos reconozca Dios? Yo prefiero que el Señor se agrade de mí. ¿Qué piensa usted de eso? No es necesario que lo haga en voz alta, respóndase en su corazón. ¿Qué opinión le importa más? ¿La de Dios o la opinión de los hombres? Amados hermanos, Cristo es la razón y el propósito de nuestra santidad, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que, amados hermanos, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma y mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Cerremos los ojitos para que oremos, por favor. Padre, yo te agradezco por este tiempo de exposición bíblica. Te agradezco, Señor, porque tú siempre nos permites reunirnos, Señor, libremente, abrir tu palabra y escuchar tu voz. Señor, cualquier tipo de comentario que haya salido de mi boca y que no se haya conformado a tu palabra, yo quiero pedirte, Señor, que la iglesia lo olvide y lo deseche. Pero todo aquello, Señor, que haya sido enseñado conforme a las Escrituras y conforme a tu voluntad, yo te pido, Señor, que quede grabado en la tabla de nuestro corazón y permítenos, Señor, cada día poner por obra lo que tú nos has dicho. Te alabamos, Padre, y para nosotros es un honor, es una bendición poder escuchar tu palabra, poder tener una copia de la Biblia a nuestro alcance, poder leerla cada día y deleitarnos en ella. Te damos
Muchas gracias por este infinito privilegio de poder leer las Escrituras. Gracias, Padre. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.